¿Qué tal, muchachos? Yo soy Lalo y hoy vamos a continuar con nuestro curso de cálculo 3. Vamos a platicar acerca de una noción muy importante que vamos a estar trabajando para esto de las funciones, que va a ser la noción de sucesión. ¿Sale? Entonces, nosotros ya hemos trabajado con la noción de sucesión cuando estábamos en cálculo 1, pero eran sucesiones de números reales, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a tener que trabajar son sucesiones, pero a nivel de vectores, ¿sales? Entonces, bueno, ¿qué va a ser una sucesión? Pues por definición, la manera formal de definir esto pues es considerar una función que va a ir de los naturales a nuestro conjunto que estamos trabajando casi siempre, los reales a alguna dimensión, ¿sale? Este espacio vectorial de los reales con n entradas, ¿ok? En realidad de manera muy de notación, lo que hacemos es por lo regular decir, bueno, si yo quiero hablar de el elemento que es la evaluación en un natural, pues esto lo vamos a denotar como un vectorcito, poniéndole aquí un subíndice que nos refiere justamente a la evaluación, ¿sale? Entonces también muchas veces vamos a estar escribiendo cosas del estilo esto para referirnos a la función tal cual o la sucesión de números, de vectores en este caso. ¿Sale? Entonces esto pues va a ser un conjunto de vectores en R a la n. ¿Sale? Entonces lo que quisiéramos hacer es ver si podemos trasladar muchas de las cosas que se hicieron para sucesiones de números reales. Entonces, una de las cosas que fue definida fundamentalmente para las sucesiones en números reales era la noción de convergencia, ¿sale? ¿Se acuerdan que justo decíamos que una sucesión de números en la recta real convergía a un numerito x0 si para todo epsilon se cumplía que existía algún momento en epsilon tal que todos los puntitos después de este n epsilon se quedaban metidos en esta como vecindad, ¿sale? O sea, aquí estaba el xn epsilon, el xn epsilon más 1 y así todos, ¿ok? Entonces esta era la noción de convergencia para cuando teníamos una sucesión real. Sin embargo, ahora tenemos sucesiones de vectores, entonces ya no es como que tenemos esta noción de que están todos metidos en una recta y hay una vecindad alrededor de ellos. Pero sí podemos hablar de algo parecido a esto con nuestra definición de norma o de bolitas que hemos estado trabajando. ¿Sale? Entonces esta noción de bolas justamente es lo que estamos utilizando muy fuertemente como reemplazo de intervalos abiertos para cuando estamos hablando de un R a la n. Entonces vamos a precisar esto. ¿Qué va a querer decir que una sucesión converja en un R a la n? Entonces vamos a decir que xn, una sucesión de vectores, converge a un vector a x0 si se cumple la siguiente cosa. Para todo epsilon positivo existe también un n epsilon en los naturales tal que la distancia, que la distancia ahora justo se modela con la norma de estos numeritos, más bien vectores, es más pequeña que epsilon si se cumple que el n es mayor o igual que este numerito de acá, el n epsilon mayúscula, ¿va? Entonces, una manera de interpretar esto, vamos a hacer un dibujito ahora en el plano, es la siguiente cosa. Que una sucesión converja en, en vectores a un vector x0, lo que va a querer decir es que para cualquier bolita que nosotros dibujemos alrededor de este x0, casi todos los puntitos de la sucesión se quedan metidos en esa bolita, ¿sale? Como que todos se están aproximando hacia x0, ¿ok?
Entonces, esto de casi todos, lo que quiere decir es que a partir de cierto momento, todos los vectorcitos están metidos dentro de esta bolita, ¿sale? Puede ser que el X1 se haya salido tal vez, o el X2 por aquí también ande, pero a partir de cierto momento, todos se tienen que estar metidos en esta bolita alrededor de X0, ¿sale? Bueno. Esa es la noción de convergencia de vectores, o en este sentido en un R a la n, ¿ok? Sin embargo, pues vamos a tratar de aterrizarlo a cosas que ya sabemos dentro del cálculo real de solo una variable. Entonces, primero vamos a precisar algunas cosas. Justamente como estamos hablando de sucesiones de vectores, vamos a cambiarle aquí el índice para no confundirnos. Lo que va a estar pasando es que recordemos que un vector nosotros lo definimos como una colección de reales, ¿sale? Entonces, lo que va a estar pasando es que nuestro x1 en realidad va a ser pues una colección de reales, una lista que vamos a llamar de esta manera. Pues el x1, 1, x2, 1, x3, 1, y así nos seguimos hasta pues si estamos en el Rn, pues es xn1, y así va a pasar con el x2 también. Va a ser una primera coordenada que depende de este x2, una segunda coordenada que depende de este x2, y así nos vamos a seguir hasta la enésima coordenada que depende de esto. Y de aquí nos podemos seguir hasta que llegamos a un xk en concreto, que va a tener coordenadas x1k hasta xnk, ¿sale? Entonces, en realidad, para definir esta sucesión de vectores, lo que tendríamos que estar notando es que justo va a estar definida en función de cada una de estas sucesiones, que vamos a llamar las sucesiones coordenadas, ¿sale? La sucesión coordenada de las primeras entradas, la sucesión coordenada de las segundas entradas, y así hasta la sucesión de las coordenadas n. Ok, entonces con eso lo que estamos viendo es que si podríamos trabajar con las sucesiones reales en cálculo 1, aquí estamos teniendo ciertas sucesiones reales que se están acoplando ahora para el caso vectorial, ¿va? Entonces, justamente, pues ya que definimos la convergencia de sucesiones a nivel vectorial, vamos a ver si lo podemos relacionar con la convergencia de sucesiones reales, pero trabajando a nivel de este estilo de cosas, de las sucesiones coordenadas, ¿va? Entonces, podríamos haber pensado, ¿qué hubiera pasado si definíamos que la sucesión xk de vectores decíamos que convergía si cada una de las sucesiones coordenadas converge? Coordenada converge. Pues lo que vamos a terminar llegando a ver es que en realidad esta definición es la misma. ¿Sale? Entonces, justo nuestro primer teorema, nuestra primera proposición con respecto a esta nueva noción de convergencia es la siguiente: que una sucesión de vectores xk converge a justamente un vector x0 si solo si las sucesiones coordenadas convergen a cada una de las entradas de x0. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a probar esto. Ok, entonces lo que estoy diciendo básicamente es,
Nuestra sucesión de vectores xk va a converger si solo si cada una de estas sucesiones coordenadas converge a la respectiva coordenada del x0. ¿Sale? Bueno. Ok. Entonces vamos a suponer, como es un sí solo sí, vamos a suponer primero un lado y luego vamos a suponer el otro para probar la equivalencia. Entonces, antes de eso, vamos a recordar cierta cosa. Cuando estábamos trabajando con cosas de normas, se probó que la norma de un vector en general, la norma euclidiana, era menor o igual que la norma 1, que justamente se define como la suma de las entradas. Si el vector x, digamos, tiene coordenadas x1 más x2 hasta xn, pues esto es la norma n. Y también esto era mayor o igual que el valor absoluto de cualquiera de las coordenadas, ¿sale? Para todo i que está en el conjunto de 1 hasta n. Ok. Entonces vamos a utilizar esta cosa de aquí era la norma 1, para poder justificar lo que queremos, ¿sale? Entonces, primero vamos a suponer que efectivamente la sucesión de vectores converge y vamos a ver que la sucesión formada por las sucesiones coordenadas convergen a cada una de las entradas, ¿ok? Entonces, por hipótesis, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Que para todo epsilon se cumple esto de que existe algún momento tal que la sucesión justamente se queda metida en cierta bolita, ¿va? Entonces, ¿qué necesitamos probar? Pues vamos a probar que para cada una de las sucesiones coordenadas, o sea que para un j fijo se cumple la siguiente cosa, que la sucesión xj, cuando estamos variando estos i's, o sea, el i se va hacia infinito, esa es la sucesión coordenada en la jésima entrada, converge a la entrada jésima del x0, ¿va? Entonces vamos a decir que la entrada jésima del x0 pues es la xj. Entonces, para un i fijo tenemos que probar esto. Esto es lo que hay que demostrar, ¿sale? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues tenemos que probar la convergencia, la definición con la que teníamos en cálculo 1, ¿no? Entonces consideramos un epsilon positivo y tenemos que proponer un momento, de manera que si i es más grande que ese momento, entonces esta distancia entre estos dos números reales es más pequeña que epsilon, ¿sale? Entonces sea epsilon y vamos a considerar el n epsilon que cumple la siguiente cosa, que para toda, aquí sea n epsilon, tal que para todo numerito más grande que el n epsilon, la norma entre el vector xn y el x0 era más pequeña que epsilon, ¿vale? Eso es de la convergencia de los vectores al x0, ¿ok? Pero por lo que hicimos de que esta norma es mayor o igual que cualquiera de las entradas, pues es mayor o igual que el valor absoluto de la jésima entrada, ¿sale? La jésima entrada de esto, pues es justamente xj n menos el xj, ¿sale? Y esto se está valiendo para toda n mayor o igual que n epsilon, ¿va? Entonces en particular está pasando que para toda n mayor o igual que n epsilon, el valor absoluto de el xj n menos xj es más pequeño que epsilon. Entonces eso quiere decir que justamente esta sucesión formada por estos numeritos está convergiendo a este xj, que es lo que queríamos, ¿sale? Muy bien. Entonces eso implica que la sucesión coordenada jésima de la formada por estos vectores converge al xj, ¿ok? Entonces así tenemos ya un lado, porque el j fue arbitrario, ¿no? Entre 1 y n. ¿Y cómo le hacemos para probar el regreso? El regreso es suponer que cada una de las coordenadas, de las sucesiones coordenadas, convergen a algún numerito, que justo son las coordenadas del x0, ver que de veras la sucesión de vectores converge al vector formado por ellos, ¿sale? Entonces lo que tenemos que probar ahora es que de veras la sucesión de vectores converge a
el x0 formado por esas coordenadas, ¿va? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Necesitamos probar que para todo epsilon se cumple que la distancia entre los xk contra x0 están volviéndose más pequeños que epsilon a partir de cierto momento, ¿sale? Entonces lo que vamos a hacer es la siguiente cosa. Como epsilon es positivo, en particular epsilon entre n, donde n es la cantidad de entradas que tiene nuestro espacio vectorial R a la n, va a ser un número positivo, ¿sale? Entonces para cada una de las sucesiones, tanto para la de las coordenadas 1, las coordenadas 2, las coordenadas hasta el n, lo que va a existir es n epsilon 1, n epsilon 2 y así hasta n epsilon n, numeritos en los naturales, tal que se cumple la siguiente cosa. Si tenemos que n1 es más grande que n epsilon 1, entonces el x n1 de la primera coordenada dista de este numerito x1 más pequeño que epsilon sobre n, ¿sale? Y así para cada uno de estos n epsilon algos va a pasar que para todo R se va a cumplir que si nr es más grande que n epsilon r, entonces xr de nr dista del xr más pequeño que epsilon n, ¿sale? Entonces, ¿cuál va a ser el n epsilon que vamos a construir para que la sucesión completa converja? Pues vamos a tomar n epsilon como el máximo de estos n epsilon 1, n epsilon 2 y todos ellos, ¿sale? Ok, y entonces vamos a probar la siguiente cosa, que si tomamos n más grande que n epsilon, en particular va a ser más grande que cada uno de n epsilon 1 hasta el n epsilon n, lo que queremos probar es que la norma de nuestro vector xn a este x0 es más pequeña que epsilon. Entonces, ¿cómo le hacemos aquí? Pues aquí metemos la norma 1 de este vector, el xn menos x0, pero la norma 1 pues nada más es sumar cada una de las entradas, y eso es justamente agarrar xn, que diga x1n menos x1 más x2n menos x2, y así nos seguimos hasta xnn menos xn. Pero como estamos agarrando una n que le gana a n epsilon, que es mayor o igual que cada una de las n epsilons algos, justamente cada uno de estos numeritos va a ser más pequeño que la cosa que construimos justamente fue epsilon sobre n. Entonces va a ser epsilon sobre n más epsilon sobre n, así n veces, que justamente da epsilon. Entonces, ¿qué estamos logrando probar con esto? Que la norma de xn menos x0 sí va a ser más pequeña que epsilon a partir de controlar justamente las distancias entre cada una de las coordenadas del xn con las coordenadas del x0, ¿ok? Entonces era lo que queríamos, probar que justamente a partir de que las sucesiones coordenadas convergían a ciertas entradas, entonces la sucesión de vectores iba a converger al vector formado por esas coordenadas. Muy bien, entonces a partir de esto pues justamente lo que estamos logrando es ver que justo lo que ya habíamos hecho en cálculo 1 pues está funcionando o está muy ligado a la noción de convergencia de vectores ya para dimensiones más altas, ¿sale? Entonces en ese sentido pues vamos a también tener ciertas cosas que son bastante compatibles y que pues suena que sí debían de estar ocurriendo, ¿sale? Entonces supongamos que tenemos dos sucesiones de vectores
y algún numerito alfa en los reales. Entonces, pues lo que va a pasar es que así como podíamos sumar sucesiones reales, también vamos a poder sumar sucesiones vectoriales. Y lo que va a suceder es, por ejemplo, si la xk de vectores converge a x0, vamos a usar también esta notación, y la yk de vectores converge a la y0 en vectores. Esto es cuando k tiende a infinito y esto es cuando k tiende a infinito. Esa es la notación que vamos a estar también utilizando para decir que la sucesión de vectores converge a x0 y la sucesión de vectores yk converge a y0. Pues va a suceder lo mismo de que cuando consideramos la sucesión suma, pero acuérdense que aquí va a ser suma vectorial, no suma como números reales porque estos ya son vectores, va a converger a la suma de los límites. Estos también los vamos a llamar límites, los valores vectoriales a los que converge. También se va a cumplir que si hacemos el escalado de esta sucesión de vectores, que lo que quiere decir es considerar, pues, escalar cada uno de estos vectores, pues entonces lo que va a suceder es que estos de aquí, los alfa xk, convergen justamente a alfa x0. Y también, pues, una que no vamos a estar usando tanto, pero también es cierta, la sucesión producto de producto punto de vectores. Entonces va a ser xk punto yk va a converger a el producto punto de x0 con y0. ¿Sale? Y las pruebas de esto, pues básicamente son utilizar lo que ya hicimos de que, pues, para probar estas convergencias, lo que tenemos que hacer es que coordenada a coordenada veamos que de veras se cumple la convergencia, y salvo esta hay que utilizar un poquito de algebrita. Entonces, para esta lo que hay que hacer básicamente nada más es ver que justamente si teníamos que una sucesión convergía a un valor, entonces el producto de sucesiones de reales converge, y eso es lo que va a estar pasando aquí. El producto punto justamente va a ser como una suma de productos de los valores coordenados de cada uno del xk y yk. Entonces cuando sumas esas cosas también van a converger a la suma de los productos respectivos de los valores límites en cada una de las coordenadas, ¿sale? Entonces esto no es más que un jueguito de utilizar lo que ya sabemos de convergencia en el caso real, y justamente lo que ya hicimos ahorita, ver que si queríamos ver una convergencia vectorial basta que analicemos la convergencia por coordenadas, ¿sale? Muy bien, entonces con eso vamos a tener básicamente también una gama de resultados algebraicos de convergencia de vectores, ¿ok? Sale, entonces vamos a estar implementando esto mucho también. Y otra cosa que también deberíamos de ver si podemos trasladar es la noción de sucesión de Cauchy. Si se acuerdan, en el caso real también habíamos hablado cuando teníamos una sucesión de números reales que quería decir una sucesión de Cauchy. En el caso vectorial también vamos a poder trasladar eso. Si tenemos una sucesión de vectores, vamos a decir que es de Cauchy, por definición. Si para todo epsilon positivo existe algún n epsilon en los naturales, tal que si tomamos índices más grandes que este n epsilon, se cumple que la norma entre estos vectores, el xn y el xm, es más pequeño que epsilon, ¿sale? Entonces, pues con esto lo que estamos viendo es que para trabajar con sucesiones vectoriales, entonces lo que está jugando el papel nuevo para hablar de cosas de distancia no es un valor absoluto, sino que es la norma, ¿va? Y estamos utilizando siempre la norma euclidiana, ¿ok? Bueno, entonces si recuerdan, en cálculo 1 teníamos nuestra versión de un teoremita que decía la siguiente cosa. Decía que si X era una sucesión, XK, una sucesión de números reales, entonces
justamente que xk fuera convergente. Entonces xk converge. Sí, solo sí. xk era una sucesión de Cauchy. ¿Sale? Entonces eso era lo que decía la versión para el caso de sucesiones reales. Pues justo para el caso vectorial también es cierto. Entonces vamos a ver que justamente para vectores, si tenemos una sucesión de vectores, la sucesión de vectores converge sí solo si es de Cauchy. ¿Ok? Y la demostración en realidad pues ya es una cosa bastante sencilla con la maquinaria que acabamos de probar. Esto es un corolario de la proposición de que bastaba entender la convergencia coordenada a coordenada, ¿va? Entonces, bueno, vamos a hacer la demostración. Y la demostración va de la siguiente manera. Vamos a primero probar que si converge, entonces es una sucesión de Cauchy. Entonces, esto es la ida. Supongamos que la sucesión de vectores converge. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que entonces la sucesión de coordenadas también converge, ¿vale? Entonces la sucesión x1y, que es sucesión de coordenadas, esta es la sucesión de primeras coordenadas de unésima coordenada, converge. Y así pasa con cada una de todas las sucesiones coordenadas, ¿sale? Hasta la xni, donde aquí es el i el que está variando, ¿sale? Sucesión coordenada. Converge. Entonces, como converge, en particular, en el caso del teorema de cálculo 1, pues al ser unas sucesiones convergentes, estas son de Cauchy, ¿sale? Entonces eso implica que estas son de Cauchy. Y entonces si queremos probar que la sucesión vectorial es también de Cauchy, pues lo que vamos a hacer es la siguiente cosa. Como son de Cauchy, sabemos que existen n-1, n-2 hasta un n-n que satisfacen las siguientes cosas. A partir de este n-1, la primera sucesión va a satisfacer la condición de Cauchy para ese epsilon, pero vamos a combinarla, pero más bien como con epsilon n. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que estas n epsilons algo van a satisfacer que si tomo un j y un k que sean más grandes, por ejemplo, que el n epsilon 1, entonces el xj en la primera coordenada y el xk de la primera coordenada distan más pequeño que epsilon sobre n. Y así va a ser para cada uno en realidad de todos los i's, de todos los l's, perdón. Aquí vamos a cambiar por l, donde el l está variando sobre todas las coordenadas, la 1, la 2 hasta la n, ¿sale? Y entonces lo que vamos a poder escribir acá es que para toda jk que sea más grande que el n epsilon l respectivo, la elésima coordenada de estas sucesiones coordenadas pues satisface esto. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a definir como nuestro n epsilon que queremos para la condición de Cauchy de la sucesión original? Pues n epsilon va a ser el máximo de nuevo de cada uno de estos n epsilon unos, ¿sale? Y entonces ahora sí, para todo j y k que sea más grande que el n epsilon, vamos a ver que la norma del vector xj menos xk es más pequeño que la norma 1 de xj menos xk. Pero esto a su vez es justamente la menor o igual que epsilon entre n sumado, esto es la norma 1, n veces, que es epsilon. ¿Por qué? Pues la norma 1 nada más está
sumando el valor absoluto de cada una de las entradas, pero cada una de las entradas es una de esta manera, un valor absoluto de esta forma, donde ya estamos controlando cada uno de esos valores absolutos por epsilon entrene. Entonces la norma 1 de esta cosa es más pequeño que sumar n veces el epsilon entrene, que nos da epsilon. Entonces con eso estamos justamente obteniendo la condición de Cauchy para la sucesión vectorial. ¿Sale? A partir de este n epsilon, que es el máximo de los n epsilons de la condición de Cauchy para las sucesiones coordenadas, con este valor vamos a poder asegurar la condición de Cauchy para epsilon de la sucesión vectorial. Muy bien. Y para el regreso, pues es un poco hasta más fácil. Justamente si queremos ver que se satisface la condición de Cauchy para cada una de las coordenadas, que diga más bien, si tenemos la sucesión de Cauchy, tenemos que probar que converge, ¿va? Entonces, supongamos que que la sucesión xk vectorial es de Cauchy. ¿Sale? Entonces, ¿cómo le hacemos para probar que va a converger? Como es de Cauchy, pues lo que vamos a utilizar es la siguiente cosa. Al siempre tenerse cosas del estilo de que si agarrábamos un epsilon, existía el n epsilon tal que si k y l eran más grandes que n epsilon, entonces xk menos xl en norma eran más pequeños que epsilon. Esto también va a ser cierto para cada una de las coordenadas, solo que en valor absoluto. Para cada una de las coordenadas se va a satisfacer esto, ¿sale? Donde y es la y-ésima coordenada del vector bueno, xy superíndice k es la y-ésima coordenada del vector xk y x subíndice y superíndice l es la y-ésima coordenada de el vector xl, ¿ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que a partir de cierto momento también las sucesiones coordenadas estas son de Cauchy, ¿sí? Entonces, de que la sucesión de vectores es de Cauchy implica por esta desigualdad entre la norma euclidiana y el valor absoluto de nada más una de las entradas, que las sucesiones coordenadas van a ser de Cauchy. Como son de Cauchy, entonces nuestro teorema de cálculo 1 nos dice que van a converger. Entonces estas convergen a algún tipo de valor, a un xy, ¿sale? Son convergentes por el teorema de cálculo 1. Y entonces, ¿qué estamos logrando probar? Que cada una de las sucesiones coordenadas converge. Y con el teorema que ya hicimos, al tener que cada una de las sucesiones coordenadas converge, eso va a implicar que la sucesión xk va a converger a la sucesión esta de límites x1, x2 hasta xn. Muy bien. Entonces con esto pues ya podemos concluir que de veras las nociones que estuvimos trabajando de sucesiones en cálculo 1 están teniendo muchísimo peso para poder tener ciertos resultados para las sucesiones ahora vectoriales, ¿ok? ¿Por qué estamos viendo sucesiones vectoriales? Porque nos van a ayudar muchísimo a entender la noción del límite de una función y cosas de cálculo que ahora vamos a querer hacer con funciones vectoriales, ¿sale? Entonces vamos a seguir platicando un poco de esto en el siguiente video y ver algunos problemitas para aterrizarlo un poco. Pero bueno, de mi parte sería todo por hoy y nos vemos en el siguiente video.